solamente lo que quería mencionar sobre las categorías de Girard. Eh, Voy a tratar de hacer una pequeña articulación también con algunas nociones básicas del campo de lo reidero, que es el que me va a importar. No voy a ser demasiado técnico, voy a tratar de quitar la mayor cantidad de terminología específica para que nos podamos entender, porque supongo que no todo el mundo viene del campo de la investigación específica sobre la risa y por ahí no está todo el mundo tan familiarizado, pero voy a usar algunos términos que entiendo que son más o menos posibles de poner en común. Vamos a entender por reidero o por el campo de lo risible o por el campo de aquello que está asociado a aquello que genera risa o que es capaz de producir risa, como un modo de desidealizar un cierto contenido considerado apto para un tratamiento irrisorio o reidero, es decir, un material que está considerado apto para poder no tomarse demasiado en serio y por lo tanto poder despojarlo de lo que podríamos llamar un exceso de solemnidad que el objeto pareciera estar queriendo manifestar. Este despojamiento, esta actitud de despojar a esta realidad de su contenido excesivamente solemne, puede darse de dos maneras. O bien alguien degrada a esta persona, a este contenido que viene de afuera, o bien alguien realiza una autodegradación, despojándose a sí mismo de esa dignidad o despojándose a sí mismo de cierta importancia que se había dado o que parece presumirse que, de sí mismo. Voy a asociar de manera más o menos simple que la operación vinculada con la degradación hacia un tercero va asociada o corresponde a lo que en el campo de la teoría nosotros denominamos la dimensión cómica o el registro cómico, donde alguien se ríe de un otro, y en cambio la autodegradación estaría vinculada con lo que vamos a tratar de entender como dimensión humorística, donde alguien se ríe de sí mismo. ¿Sí? Dicho esto, ¿por qué tomo los tres casos que tomo? En primer lugar, el caso de fútbol o muerte va por un lado y el caso de los dos elementos nuevos van juntitos por otro. El caso de fútbol o muerte es muy particular porque si bien los tres casos representan o encarnan fenómenos de autodegradación humorística, o expresan o ponen en escena fenómenos de autodegradación humorística, eh, Fútbol o Muerte específicamente realiza una operación muy específica porque hace una especie de lo que podríamos llamar una autodegradación indirecta, es decir, los enunciadores mediáticos, los creadores del programa, lo que hacen es reírse de sí mismos, efectivamente, ellos se ríen de sí mismos, como ahora vamos a explicar en qué consiste el programa, pero hacen una especie de autoparodia, autocaricatura, pero transfiriendo hacia un personaje de ficción, una caricatura que construyen, a la cual ponen en escena a los efectos de tomarla como una especie de chivo expiatorio. Es decir, hay una autodegradación porque finalmente se ríen de sí mismos, pero a partir de una mediación, que es poner en escena un personaje con el cual un poco se identifican los enunciadores y un poco se separan, ¿sí? Como voy a tratar ahora de contar. En cambio, los otros dos casos que voy a tematizar son de autodegradación directa, sin ninguna mediación de un personaje ficcional que esté de alguna manera operando como un elemento intermedio. Vamos a pasar ahora sí a la mención de los casos. Voy a compartir un poquito pantalla solamente para darles alguna imagen de los casos. Eh, ahí ahí se ve la diapositiva. Este es Sí, el primer caso, el caso de Fútbol o Muerte. Fútbol o Muerte es un programa paródico que hace una caricatura y al mismo tiempo una parodia, por un lado, de los programas de fútbol en general y de la comunidad futbolera en general, y de ciertos conductores de programas periodísticos de fútbol en particular. ¿Sí? Una de las características que tiene es que es un programa que en lo diegético, en el contenido que presenta, es profundamente misógino, profundamente discriminatorio en torno a la diversidad cultural, profundamente homofóbico, profundamente segregacionista de las mujeres, misógino de una manera bastante escandalosa en lo que es la diégesis,
y está permanentemente hostigando y acosando a esa muchacha, que es la locutora, de alguna manera que participa como un personaje que está siempre queriendo ser parte del programa, pero siempre de alguna manera la excluye. Decía hace un ratito que la particularidad de la autodegradación del programa es que los enunciadores se ríen de sí mismos, como fanáticos de fútbol. De los cuatro protagonistas, hay tres de estos protagonistas, los dos varones y la muchacha, que son confesos fanáticos de fútbol y muy apasionados y muy fanáticos. Solamente hay uno de los varones que no es hincha de fútbol y que tiene una perspectiva más cómica en toda esta parodia. Pero hay una invitación clarísima a reírse de estos excesos y de invitar a esta comunidad a la cual se le promueve que ejercite un sentido del humor, ¿sí? En la entrevista que le hacen a uno de sus creadores, a Sebastián Weinreich, él menciona: los futboleros están invitados a reírse de sí mismo cada lunes, obliga a los oyentes a reconocerse en sus máximas ridículas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora bien, ellos como enunciadores, como creadores, no se representan en el programa. No están en el programa actuando de sí mismos para reírse de sí mismos, sino que caricaturizan un grupo de personajes que son estos que están acá en la escena, que están caracterizados, vestidos con pelucas, etcétera, etcétera, del cual el yo que enuncia y el tú que mira el programa son capaces de reírse, tomándolo como un chivo expiatorio respecto del cual al mismo tiempo se identifican en algún aspecto, pero al mismo tiempo por el exceso y caricatura se tienen que diferenciar. El propio creador dice en una entrevista: como persona no me siento reflejado con lo que pasa en el programa, pero como hincha de fútbol sí, lo cual está marcando que estos personajes tienen una doble cualidad. Por un lado, son adecuados para ser chivo expiatorio porque algo de semejante tienen con aquellas personas que quieren reírse de sí mismos, pero al mismo tiempo alguna distancia tienen como para poder mantenerse distantes. En el caso de los otros participantes que son invitados, que vienen al programa, son todos invitados que son celebridades, periodistas, mujeres, varones del fútbol o no asociados directamente al fútbol. Hay también una invitación a un juego humorístico, donde se los invita en general a que suspendan el juego serio de sus posiciones políticamente correctas, que son siempre personas que por supuesto defienden la integración de la mujer, la integración de la diferencia, pero se los invita a que suspendan esa posición seria y se permitan ser agredidos por los conductores en estas posiciones que ellos manifiestan públicamente. ¿Sí? Ellos no se van a reír de sí mismos en el programa, pero sí juegan a presentarse en el programa y a discutir estas cuestiones, permitiendo que los conductores les tomen el pelo, se rían de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Este juego humorístico, que está, por supuesto, emplazado y pautado, es una especie de también dejar de tomarse un poco en serio, pero no es el mismo nivel de autodegradación que manifiestan los enunciadores con la creación de los personajes. De ahí que el carácter realmente humorístico del programa pasa por esta idea de este colectivo que está de alguna manera encarnado en los conductores, eh, reírse, bajarle el precio al exceso por medio de la risa, para tratar de encontrar un espacio de encuentro común en lo que es el aspecto humorístico. Uno de sus protagonistas en una entrevista menciona, justamente haciendo alusión a que a la gran participación de mujeres que hay en el programa, no solamente de invitadas como invitadas, sino también de público presente en el programa de radio, en el programa, en la versión teatral que se ha hecho, etcétera, etcétera. Y él menciona: chicas siempre vienen cada vez que lo hacemos. Es un chiste para todo el mundo, ¿no? Hace la referencia de es para todo el mundo. Y el chiste está puesto en que nos estamos riendo del machismo. No es un show machista. Siempre tuvimos mucha participación de chicas que aparte entienden el chiste perfectamente y cuando se suman es genial, ¿no? Esta idea de es para todo el mundo y cuando se suman es genial hace referencia también de manera muy consciente a la necesidad, por medio del humor, de construir este lugar común allí donde diegéticamente
el programa está planteando una grieta muy grande entre lo que es la mujer por un lado, el varón por el otro, el lugar de la mujer, el lugar del varón, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, no me voy a detener más en el caso de fútbol o muerte. Después, de última, podemos, si hay preguntas, podemos ampliarlo. Lo quería mencionar porque es un caso bastante particular, porque su mecanismo autodegradatorio es muy sutil. Los otros casos que yo voy a mencionar, el primero tiene que ver con la circulación de memes y el otro decía con un reel de TikTok. Son casos de autodegradación directa bastante más explícitos y bastante más elementales, pero también muy interesantes en la manera de visibilizar la estrategia humorística y lo que genera la estrategia humorística, que es lo que me va a interesar un poco tematizar. El primer caso que voy a tomar es un meme que circuló en este grupo de Facebook que se llama, a ver si corro esto de acá, que se llama Humor Zarpado, el original solo para mayores, que como decía es un grupo dedicado específicamente a la producción reidera. Y voy a tomar la circulación de un meme en particular que pasó por dos cuentas, al menos las que yo rastreé, dos cuentas supuestamente de dos usuarias femeninas, dos usuarias mujeres, al menos así se denuncian desde la página. Nerea Vidal es una y Erika Vázquez es la otra. Voy a tratar de tematizar para este análisis no solamente el meme en particular, voy a hacer alguna mención sobre lo que el meme plantea, porque ya el meme provoca y genera ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que quiero tematizar, sino que también voy a hacer alguna referencia sobre lo que son las interacciones que hacen los usuarios, tanto la dueña de la cuenta con el meme y también los comentarios al margen de ciertos usuarios varones en particular, alojados en cada una de las cuentas de la mujer, ¿sí? Donde hacen comentarios. Y además voy a hacer alguna referencia muy básica a por qué es importante el enmarcamiento o el emplazamiento que tienen estos materiales en el sitio en particular. Eh, el meme en cuestión es este, ¿sí? Se presenta como una premisa, no sé si se llega a ver completa la imagen, nos está tapando las solapitas que tengo acá. Pero bueno, por si no se lee, lo leo yo. Eh, se presenta como una premisa y una imagen que dice, que plantea plantea una pregunta en torno a si los varones, heterosexuales en particular, porque se refiere a esos varones, saben establecer una distinción entre el orgasmo verdadero y el falso orgasmo de una mujer, ¿sí? Y aparece como una respuesta incrustada por parte de un supuesto internauta. Por supuesto, esto aparece como un único meme, pero aparece como una respuesta incrustada la presunta respuesta de un potencial varón que sale con una respuesta de tipo humorística que dice, todavía estamos tratando de diferenciar entre el cilantro y el perejil. ¿Sí? Este es el meme que da lugar a todos los intercambios que yo lo voy a tratar de mostrarles ahora. Decía que vamos a atender, por un lado, al meme puntualmente, pero también a los mecanismos de reconocimiento y de interacción que el meme genera en un segundo nivel, que tiene que ver, por un lado, con lo que las autoras responden frente a la premisa, ¿sí? En cada una de las cuentas, y en particular los comentarios de los varones que se realizan en cada una de las cuentas también dentro del grupo. Este es el grupo general, este es el emplazamiento de la página, que acá muestra un poco en su descripción el carácter de ser reidero, etcétera, etcétera. Y decía que este es el nivel de los comentarios que vamos a analizar. Y también vamos a hacer algún comentario básico sobre este emplazamiento. Eh, en principio, el emplazamiento es importante en particular porque es lo que va a definir el carácter reidero de los comentarios en las dos cuentas en las que se presentó con el lapso de 4 meses de tiempo entre una y la otra. Este mismo material, el mismo meme, pasó por otros grupos de Facebook que no están directamente asociados a prácticas reideras y donde lo reidero es más eventual y no generó el mismo tipo de comentarios predominantemente reideros, lo cual da a entender que el contexto del grupo habilita y condiciona que los comentarios vayan en una dirección eminentemente reidera. Otros grupos en donde decía, se presentó
material, los comentarios de los usuarios van en una dirección más bien seria, responden desde una seriedad, desde un tomarse en serio la pregunta, sean mujeres o varones. Si las mujeres confirman, sí, efectivamente no saben, pero no hacen ningún chiste al respecto, o los varones dicen que no es cierto, pero no hay ningún tipo de indicador de una actitud reidera, o al menos no en el mismo nivel que si lo encontramos acá. Por eso nos parece importante el emplazamiento, ¿sí? Eh, si volvemos al caso del meme original, voy a hacer una referencia en principio sobre el meme puntualmente. Lo que vemos acá es a una enunciadora diegética, eh, presuntamente una mujer, que dirige su pregunta a otro colectivo de mujeres al cual está de alguna manera apelando, para agredir cómicamente a los varones, para degradar a los varones a un colectivo de varones que el colectivo este de mujer se representa como un grupo machista, presuntuoso, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que aparece una representación de parte del colectivo de mujeres de lo que probablemente será el grupo de varones que esté recepcionando este mensaje, y según eso uno puede suponer que las respuestas que eran esperables antes de que apareciera esta respuesta en particular, hubiese sido en cambio alguna respuesta en tono de o bien negación parcial del enunciado, es decir, sí, sabemos, digamos, somos malos amantes, pero no es cierto que no nos damos cuenta, sí nos damos cuenta cuando el orgasmo es fingido, pero no tenemos mucha manera de hacer más nada, o bien una negación categórica y completa del enunciado en donde los varones hubiesen respondido el orgasmo, el falso orgasmo femenino no existe, ninguna mujer finge con nosotros, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones hubiesen respondido de algún modo a ese imaginario de varones machistas que las mujeres parecen estar construyendo. De ahí que la respuesta subversiva, anómala, que aparece en el comentario incrustado, suene atípico, suene gracioso, suene provocador, etcétera, etcétera, etcétera. En términos de la degradación, decía, lo primero que encontramos es este grupo de mujeres fortaleciendo su núcleo interno, es decir, tratando de generar unidad entre ellas a partir de excluir a estos varones que no saben hacer una distinción que es clave para ser un buen habitante del mundo del goce sexual, podríamos llamarlo así. Pero también encontramos agresiones de tipo cómicas del lado de los varones, sobre todo en el campo de las respuestas, en el campo de los comentarios en ambas cuentas. Algunas, por supuesto, duplican simplemente el comentario que ya se hace en cada una de las cuentas, y en algunos otros casos amplían o desarrollan alguna otra línea que ya no es simplemente humorística, sino cómica. En los dos casos en los que apareció el meme, aparecen dos respuestas siempre humorísticas, aunque la respuesta humorística no siempre ha sido la misma. En la primera, la respuesta humorística, como ya les mencioné, dice: todavía estamos tratando de diferenciar el cilantro del perejil, y en la cuenta de Erika Vázquez dice, como respuesta incrustada: los tipos llevamos 15 generaciones sin saber desprender un corpiño y vamos a distinguir un falso orgasmo. ¿Sí? En ambos casos aparece como respuesta humorística, pero con dos comentarios distintos. Los comentarios de varones, que son exclusivos de varones los que aparecen acá, se manejan también dentro del marco de lo reidero, pero presentan dos tipos de respuestas, unas que tienen que ver con que responden a la autodegradación, y otras que responden a la actitud degradatoria, la misma que tienen las mujeres con los varones, ¿sí? Acá las destaqué con rojo, ¿sí? Que son todas aquellas que de algún modo pretenden responder agresivamente dentro de un marco cómico a la mujer que los está agrediendo, ¿sí? Que en líneas generales se nota bastante más en la segunda, porque son los que predominan más, pero digo, también aparece uno en la primera cuenta, tienden a hacer hincapié en el hecho de que el goce de la mujer al varón no le importa, finalmente, que es un tema que no es valioso para ellos, que finalmente les da lo mismo si la mujer finge o no, porque para ellos es suficiente con tener el encuentro sexual. ¿Sí? Digo, esta sería la agresión cómica que está vinculada con estas frases de: no entendieron que no nos importa, no nos importa, a quién le importa que le hablen con el psicólogo, si se sabe, solo tiene que interesarte saberlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? De manera tal que encontramos también agresiones. Estas agresiones
en tanto se presentan como reacción a una primera agresión por parte de las mujeres, obviamente se presentan como una reacción, como una manera de devolver la pelota agresiva, ¿sí? Por eso, y en este sentido, las consideramos medida curativa, ¿sí? Porque no hay una anticipación en la respuesta de los varones, sino que hay una respuesta a una agresión que ya se ha desencadenado. Lo que sí ocurre, y por eso yo mencionaba lo de los duelos judiciales, como acá no hay una autoridad centralizada, no es el grupo de Facebook el que toma la pauta para hacer un comentario restituidor de la agresión femenina, sino que son los varones agredidos los que responden. Acá encontramos algo de esos duelos judiciales que menciona eh, Girard, sobre todo porque el campo de los grupos de Facebook son campos bastante reglamentados también, bastante protocolares, bastante establecidas sus maneras de interactuar. No se puede decir cualquier cosa y de cualquier manera, hay mecanismos de sanción. Digo, hay algo del orden de la ritualidad que también responde a lo que Girard menciona cuando habla de estos duelos judiciales que tienen un padrino, que controlan qué, el protocolo y que a qué distancia el arma, y etcétera, etcétera. Algo de eso también podemos encontrar en estos comentarios que si bien parecen excesivos, parecen ofensivos, están siempre en un marco y en una pauta de un grupo que de entrada dice, y lo dice todo el tiempo, acá no te tomes nada en serio de lo que decimos porque todo lo decimos en broma. Todo el tiempo el grupo está diciendo eso y cuando alguien se ofende directamente se le hace saber que está invitado a retirarse, que el grupo es un grupo exclusivamente de humor y nada nunca se toma en serio. Con lo cual quienes participan de esto entienden que están entrando a una dimensión en donde pueden, en un espacio seguro, realizar cierto tipo de agresiones que no podrían realizar por fuera de este tipo de marcos. Si pasamos ahora a la cuestión de los mecanismos de autodegradación, que son los que me interesan puntualizar específicamente, decía que el remate, en principio el remate humorístico que ya presenta el meme, se presenta de una manera extraña, porque si bien la agresión cómica tanto de la mujer hacia el varón como del varón hacia la mujer pretende fortalecer un núcleo interno del grupo propio, la mujer pretendiendo unificarse ella con otras mujeres haciendo causa común frente al varón, que es un mal amante, y el varón haciendo causa común entre ellos, diciendo que no les importa lo que las mujeres quieren, el gesto humorístico que aparece en el remate presenta otra modalidad, presenta una especie de como de dispositivo de aproximación, como una especie de intención de congraciarse, como una especie de intención de tratar de achicar la distancia que separa este mundo de los varones del mundo de las mujeres y cómo tratan de establecer ese achicamiento por medio de una autodegradación humorística, ¿sí? Este enunciador diegético responde de un modo atípico, de un modo subversivo, primero porque no solamente acepta el insulto, sino que redobla la apuesta. No dice solamente es verdad, no sabemos hacer esta distinción, sino que dice algo peor todavía. Dice, no podemos hacer siquiera distinciones más elementales. Y no podemos cumplir con actividades más elementales, como es desabrochar un corpiño, como es distinguir el cilantro del perejil. Es decir, así de idiotas somos, quiere decir esto. ¿Sí? Con lo cual, en este gesto humorístico, el enunciador varón, diegético, al abandonar la idealización que la mujer presume que el varón va a tener, se desagrega de la imagen negativa que la mujer está presuponiendo y por medio de su propia autodegradación, por medio del reconocimiento descarado de la incompetencia, parece realizar un acercamiento a este mundo de valores. Dicho en términos, lo que podríamos llamar con el lenguaje del humor, podríamos decirlo así, nos reímos de nosotros mismos para constituir un lugar junto a ustedes, ¿no? La idea de poder encontrar un espacio, una intersección en donde varones y mujeres poder disfrutar cada uno de sus fallas. Este sería un poco la, la lógica, ¿sí? De lo que estaría pasando. Como ustedes pueden ver, los comentarios en verde que replican en algunos casos o duplican o amplían de una manera moderada el mismo gesto humorístico, ¿no? El más evidente es el que repite incluso el tema del cilantro. El cilantro es más oloroso. El otro dice sinceridad ante todo. El otro quiero creer que sí, pero no lo sé, ¿no? Digo, siguen estando del lado de abandonar la imagen
excesivamente solemne que presume esta imagen estereotipada del varón machista o macho, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este es el caso del meme que quería un poco comentar. Después voy a redondear algunas ideas en torno a esto. El segundo caso es un reel de una cuenta de TikTok que se llama We Got the Chocolates, que está dedicada a contar, relatar chistes y registrar reacciones en ciertas personas. Entonces aparecen varios reels, entre ellos el que yo voy a mostrar acá. Como ustedes pueden advertir, bueno, tanto el logo del sitio como la descripción, que acá no creo que no la dejé, pero en algún lado estaba la descripción, dice, estamos por la risa. ¿Sí? Y en la página de inicio aparecen un montón de imágenes de videos de gente carcajeando, ¿sí? Lo cual da la pauta, igual que lo que es el logo del sitio, ¿sí? Lo que yo voy a mostrar ahora es un video que aparece en el mes de marzo, en el año 2002, de un chiste que cuenta un varón que tiene la forma de un comentario obsceno, la reacción de la muchacha y cierto remate que hace el propio varón. Voy a hacerlo funcionar. Decime, Santiago, si se escucha. Eh, eh, My penis was in the Guinness Book of World Records, but then the librarian asked me to take it out. bien. Por si no se llegó a entender bien el subtítulo o lo que fuera, acá les traje un poco las dos partes que tiene el reel. Tiene dos segmentos. Una primera parte asociada a la sentencia número uno que profiere el varón y que instala una primera isotopía, el que es el comentario fanfarrón de este varón que pretende importunar de alguna manera a la muchacha en complicidad con otros varones, hablando del tamaño de su miembro, lo cual hace que la mujer se avergüence y se ponga la mano sobre los ojos, etcétera. Pero inmediatamente aparece una segunda sentencia de parte del mismo varón que subvierte el sentido de la primera y muestra que en realidad lo que estaba queriendo hacer era un comentario autodegradatorio. ¿Por dónde va a pasar la degradación y la autodegradación acá? En principio, la degradación, el carácter cómico que nosotros percibimos tiene que ver de todas maneras y de todo y a pesar de la autodegradación de la segunda sentencia, lo estaríamos ubicando en ese gesto un poco burlón, donde se hace sonrojar a esta muchacha mediante un comentario inapropiado u obsceno, del tipo de los piropos obscenos callejeros, ¿no? Digo, cuando alguien, un varón, hace un comentario inapropiado a una mujer en la calle con el solo objeto de humillarla para divertirse con otros varones en gesto de complicidad, ¿sí? Me parece que está operando en la primera sentencia algo de esa misma actitud. Pero la autodegradación, que aparece vinculada con la sentencia segunda y que también aparece como un remate que responde y restituye el sentido, se presenta como una tematización de lo inadecuado que se reconoce ese varón, al menos en dos niveles. En el nivel semántico, porque no parece saber diferenciar lingüísticamente de manera correcta entre dos acepciones posibles de la palabra estaba. Parece confundir el estar como estar sobre que el estar inscripto en. Por eso se presta confusión el comentario, pero también una torpeza a nivel pragmático, porque parece pretender coordinar dos escenas inadecuadas, la escena privada y la escena pública, ¿no? Esto de desnudarse en una biblioteca y de interactuar de un modo también inadecuado con el libro Guinness de los Récords, ¿sí? Esta autodegradación pone en escena de alguna manera también una renuncia a la superioridad que el varón pretende en esto de humillar a la muchacha, porque la autohumillación ahora le vuelve a él y la que queda como centro de gravedad es la propia, no aquella a la cual se había dado inicialmente lugar. Eh, una de las cosas que me resulta interesante de este video, si ustedes se fijan,
esto que decíamos que la estrategia humorística pareciera estar operando como un dispositivo de aproximación o de acercamiento, fíjense las reacciones de la muchacha ante la primera sentencia, que si bien, por supuesto, digo, no es un rechazo categórico ni un gesto de desagrado en un sentido muy fuerte, podemos considerarlo una especie de rechazo o de no aceptación o no festejo, al menos si lo comparamos con el segundo. Y sobre todo de distanciamiento hasta físico. Fíjense en la segunda parte, en la reacción final, cómo la muchacha hasta físicamente se aproxima al relator del chiste, ¿sí? Uniéndose, fusionándose, etcétera, etcétera. Es interesante también, en el caso del reel, la participación y los comentarios positivos de muchas mujeres que hacen comentarios también en tono humorístico, reconociendo el carácter de gracioso del chiste, etcétera, etcétera, o que también refuerzan un poco la idea de encontrar un lugar común donde podemos hallarnos estos varones con estas mujeres en este acto de la renuncia a la superioridad, la renuncia a el machismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto es un poco lo que quería, los casos que quería presentar. Salgo de la pantalla ahora y voy a comentar algunas conclusiones que me parecen interesantes para tener en cuenta. Por un lado, sobre los casos analizados y después sobre el carácter de lo reidero en general. En cuanto a la estrategia humorística que tematicé en los tres casos que mencioné, el fútbol o muerte, el meme y el video, se presenta esta estrategia como una clausura del circuito agresor, ¿sí? Como si tuviese el objeto de restituir o instituir una unidad perdida y o desestabilizada por los mecanismos de la agresión cómica. Eh, pero es importante tener en cuenta, digo, yo acá focalicé el humor porque me interesó específicamente por cuestiones hasta metodológicas para ir de a poco, pero es importante tener en cuenta que estos colectivos sociales que coexisten en estos grupos y cualquier colectivo social en general es una entidad siempre en conflicto, siempre en, en desequilibrio de alguna manera. Y en el caso del grupo que estamos tematizando, sobre todo en el caso de los memes específicamente, y en la relación entre los comentarios, lo diegético y etcétera, se percibe que frente al comentario humorístico autodegradatorio, sin embargo, también están presentes todo el tiempo las degradaciones cómicas que tienden a establecer la distinción y la separación. Es decir, aparecen las dos cosas en combinación, la inclusión por la vía humorística, pero va en paralelo también la diferenciación por la vía cómica. Con lo cual, no es que el humor resuelve todo y que con el humor estamos todo fantástico y somos todos felices y en paz y armonía, porque también la dimensión humorística dialoga de manera permanente con esa degradación cómica que está marcando siempre la diferencia para poder diferenciarse y marcar la identidad del grupo propio, ¿sí? Los varones finalmente quieren diferenciarse en lo que son en tanto varones y las mujeres quieren diferenciarse en ese juego en lo que tienen de mujeres, no pretenden indiferenciarse finalmente. Con lo cual, este foco que hemos hecho en lo humorístico no pretende desconocer que hay rispideces y hay elementos en conflicto. Y estos elementos en conflicto fundamentalmente aparecen en la forma de las degradaciones cómicas en ambas direcciones, ¿sí? En cuanto a lo reidero, en sentido amplio, me parece que, como decíamos el año pasado respecto de fútbol o muerte, creo que la dimensión reidera, como una ritualización, siguiendo la propuesta de Girard, de que la ritualización, la organización sistemática de una práctica organizada hacia cierto tipo de objetivos, permite hacer circular una violencia, no solo en términos del emplazamiento enunciativo, no solo por el lugar en el que se presenta, sino también a partir de cierta configuración formal de ese contenido, a partir de lo que nosotros acá estamos llamando la dimensión reidera, que tiene que ver con tematizar ciertas ignorancias, ciertas incompetencias, etcétera, etcétera.
Y finalmente, la otra consecuencia que me gustaría plantear también es que resulta de un valor estratégico a la hora de integrar y reforzar colectivos identitarios, lo reitero. Y esto es un poco también lo que nos parece interesante. Y quisiera terminar esta charla haciendo compartiéndoles un ejemplo que me hizo eh, mucho mucho sentido y mucha gracia. Es un caso personal, un testimonio personal que les estoy compartiendo. Un viejo colega de trabajo, al cual no veía hace más o menos 10 años, 8 7 años aproximadamente, que hace mucho no nos veíamos, me manda un audio. ¿Sí? Para invitarme, para juntarse conmigo nuevamente. Es decir, el objetivo de él es volver a ponerse en contacto e invitarme a algo que está haciendo, ¿sí? Con lo cual volver a juntar el vínculo, y de hecho a partir de acá nos juntamos, etcétera. Entonces, pero me gustaría que ustedes vean cuál fue la estrategia que él usó, me lo mandó por WhatsApp, cuál fue la estrategia que él usó para volver a unirse conmigo, volver a juntarse conmigo, que tiene que ver con este mecanismo que yo llamo autodegradatorio. Creo que en 2014, hace 10 años ya pasado, me acuerdo cuando me había ofrecido para las ayudantías y te había mostrado una cosa que estaba haciendo, que había hecho un Excel de, con todos las escalas, la formación de escalas y modos, y las relaciones entre modos y escalas, y también un análisis morfológico de la sonata 32 de Beethoven. Y vos te quedaste como, ah, che, vos no tenés novia, ¿no? Me dijiste eso. Pasaron 12 años y analizando de nuevo la sonata 32 y no tengo novia. Qué tremendo. Ay, qué bueno. ¿Cómo estás, Juan? Te mando un abrazo grande. Me acordé de eso y no podía no compartirlo con vos. Abrazo. Bueno. Nada, me parecía muy interesante, ¿no? La manera de jugar con la autodegradación también, con esta modalidad de reírse de sí mismo de una condición que él entiende que es patética, este, con el objeto de volver a juntarse conmigo, ¿no? Esto es un poco lo que quería compartir. Bueno, muchas gracias por la atención. Hasta acá ha sido la conferencia. Ahora escucho preguntas, comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Abrimos un espacio de preguntas, de consultas. Yo me anoto también, pero le voy a dar lugar a eventuales otros. Laura veo, ¿eh? Bueno, no he levantado la mano, pero justo tenía algo en mente, así que lo puedo compartir. Sí, Estaba cómo no. pensando en esto de cómo los herederos refuerza los colectivos identitarios. La vez pasada estaba escuchando en un streaming a Alicia Tagliani que ella contaba que entre las personas trans que han convivido durante mucho tiempo y que cuando eran jóvenes antes sufrieron mucho bullying, luego tal vez los mismos comentarios que les hacían a ellos, a ellas, a ellas, a todo el grupo, eh, ellos los usaban, ay, perdón, no puedo sacar el masculino, los usaban para reírse y que la intención de ese mismo comentario ya no fuese la violencia, tal vez de los calificativos, de la violencia, y cómo también formaba parte de algo que tiene que ver con su identidad, o sea, de la historia, para poder identificarse con bueno, con su nueva persona, ¿no? Y pensaba que ahí la clave está en la intención. Tal vez a la luz de los actos del habla se puede ver como un mismo comentario cómico, que tal vez puede ser autodedante, pero no tiene la intención de, de ejercer violencia sobre sí mismo, sino de todo lo contrario, ¿no? Dar la vuelta a la violencia. Devolver quizás la violencia a partir de lo cómico.
No sé si Sí, se entiendo. entiende A lo que ver, quiero decir. es Bueno, por supuesto que es una yo violencia diría, simbolizada. No Juan, yo estamos diría que hablando de un masoquismo. hagamos una ronda como ¿le parece? Para que, Ah, ok, ok, o ok. sea, hagamos una Dale, ronda como de comentarios. Está Vite, que estoy yo, y quien quiera hacemos como una ronda y vamos viendo si podemos. dale. Y también, Me anoto entonces para no olvidarme. bueno, Ceci. Ah, Vite, perdón. Viste primero, ¿no? Sí, Sí, sí me escuchan. Sí, sí, sí. Me escuchan. Sí, muchas gracias a Juan por tu presentación, muy intensa, muy interesante. Y yo también tenía dudas y todo el tiempo cuando hablabas sobre esto y pensando en Wittgenstein, desde luego, eh, que, que brilló un poco por su ausencia y recordé una de sus observaciones al final de investigaciones filosóficas, cuando él dice que en psicología tenemos métodos, confusiones lingüísticas y método empírico. Y entonces, pensándolo bien en el tema, me gustó muchísimo tu análisis de los memes, pero hay algo antes, ¿sí? O sea, mm, este tema que tocaste, involucra por lo menos tres tipos de análisis. ¿Sí? El primer análisis, el análisis lingüístico o filosófico en el sentido wittgensteiniano, sí que brilló un poco por su ausencia. Luego sigue el análisis psicológico en términos de René Girard, y luego sigue el análisis antropológico. Son tres diferentes análisis y requieren diferentes recursos o como diferentes niveles. Solo voy a darte un ejemplo, también tiene que ver con las preguntas que quería hacerte. Yo realmente, a primera vista, sí todos sabemos de qué estamos hablando. Sí, a segunda vista, ya no. Por ejemplo, si hablas de la risa, hablas de la risa, puede haber risas malévolas, puede haber risas amigables, puede haber risas compasivas. Sí, yo puedo burlarme de mí mismo, puedo reírme de mí mismo, puedo usar ironía sobre mí mismo, puedo usar el sarcasmo sobre mí mismo. Todo esto se pierde en el análisis psicológico de Girard. Y luego hay más problemas que significa mí mismo, ¿sí? De mí mismo. Es otro ejemplo. Y otro ejemplo de este análisis que un poco brilla por su ausencia es la palabra comunidad, ¿sí? O tú usaste también la palabra colectivos. Aquí también hay una pléyade de diferentes conceptos que yo realmente no sé en qué sentido usas esta palabra o cambias de uso. Por ejemplo, hay algo así como comunidad lingüística, ¿sí? Hay algo así como comunidad política. Y finalmente hay algo así como comunidad en el sentido de Victor Turner, que se opone a la estructura, ¿sí? Él habla sobre comunitas como fraternidad de las personas. Ya tenemos tres acepciones de la comunidad. Luego tú hablas de colectivos que podrían ser colectivos de intereses. En pocas palabras, habría que limpiar un poco este terreno para introducir el tipo de análisis conceptual o filosófico en el sentido wittgensteiniano. Eh, y bueno, eso es lo básico que me preocupaba. Luego, la teoría de Girard, aparte de que depende de todas estas distinciones que acabo de mencionar,
si es válida o no es válida. Es una teoría, digamos, una dimensión de la teoría freudiana, psicoanalítica, sí que opera, que se basa en los términos de lo inconsciente, ¿sí? Y entonces comparte todas las debilidades de la psicología de profundidad, ¿no? O sea, no es verificable en sentido empírico, no es verificable. Entonces, em, habría que tener mucho cuidado con esta teoría. Y luego sigue lo que a mí me pareció mucho más interesante, este análisis de los memes desde la perspectiva antropológica. Sí, muchas gracias. Gracias, viste que ahí te dejó bastante tarea, Juan. Bueno, y ahora Ceci, después yo, y ahí vamos haciendo Muchas el gracias. primer Gracias por paquete. la plática. ¿Sí se me escucha? Gracias, gracias por la plática, Juan. Se me hizo muy interesante y me encantan estos temas. Yo no conozco de teoría de estos temas, pero sí me encantan y pues trato de aprender cada vez más y más. Y tengo dos cosas que espero no sean muy obvias. Por algo que dijiste, me llama mucho la atención este asunto de lo general y lo particular. O sea, en algún momento dijiste algo así como el chiste para todo el mundo, ¿no? Y de todo este tema de la ofensa se me hace muy, muy interesante. Y yo me preguntaba, bueno, más bien, una vez le escuché a un comediante decir que no importaba dialogando un poco con, ¿a quién era? Creo que era Ana, no, bueno, una chica ahorita dijo algo. No importaba tanto la intención o qué hacer con el chiste, simplemente si el chiste era bueno, la- o sea, todos se centraban en que el chiste fuera bueno. Si el chiste es bueno, o sea, la gente se iba a reír, ¿no? Y ahorita tú pusiste otro asunto que tiene que ver con esto de los colectivos, ahí también estoy de acuerdo con Vitec, de los colectivos, pero yo lo entiendo más como esos contextos muy, muy particulares, ¿no? Un colectivo puede ser desde tu grupito de amigos, que son cuatro, ¿no? Que mutuamente se ofenden todo el tiempo y ese es justamente parte del chiste, y nadie se ofende, hasta un colectivo, como decía la compañera, pues un colectivo por ejemplo, de comunidad LGBT o de personas trans, ¿no? Y entonces me hizo recordar algo, sí, de Wittgenstein, que creo que ahí está, no lo dijiste muy abiertamente, pero creo que ahí está y se me hace muy, muy importante el tema del contexto. Yo cada vez me convenzo más que, que lo que más era Laura, lo que más nos muestra como o no sé, como el que algo sea chistoso, que algo sea risible, no sé, ustedes saben más la diferencia, es el contexto más que cualquier otra cosa, ¿no? Nos lo hiciste ver con todos estos ejemplos más claramente, ¿no? Eh, no solo el meme, o sea, no es el meme solito, sino lo que se va a decir del meme y en dónde se va a decir eso del meme, ¿no? Eso sí me quedó mucho más claro y se me hace que visibiliza mucho más este tema del contexto, porque más allá de la intención, más allá de si quieres ofender, no quieres ofender, o hasta si eres hombre, mujer o quién eres, eh, el contexto va a dar la posibilidad de que realmente sea chistoso o de que realmente la gente se ría o no, o todo lo contrario, ¿no? O que se lleguen a ofender mucho. Entonces, por eso se me hace interesante ver que pues no podemos llegar a conclusiones más universales, decir, esto tiene que ser así, el chiste tiene que ser bueno, o esto es para todo el mundo, o este tipo de chistes no se hacen, o esto sí se hace, ¿no? Porque pues, le he oído, por ejemplo, también a Ricky Gervais decir cosas como, Yo voy a decir lo que yo quiera, pero lo que yo quiera, y claro que voy a ofender, por supuesto que alguien se va a ofender en algún momento, pero no le interesa al comediante, al buen comediante no le debería interesar que alguien se ofenda, porque pues si no, entonces te callas y no haces ningún chiste, ¿no? Alguien se va a ofender siempre. Entonces a mí es lo que se me hace interesante que creo que sí, aunque no lo esclareciste, o sea, como no lo dijiste directamente, el tema del contexto, pero creo que ahí está y los ejemplos lo marcan bien claro, ¿no? Este,
Entonces, bueno, no son como tal preguntas, pero a ver si puedes comentar algo a eso. Es que estaba también dialogando un poco con Laura y con Vitek al respecto. Gracias. Gracias, Ceci. Yo quisiera también hacer una, pero primero felicitarlo por el trabajo. Y claro, hay una cuestión ahí que me parece que, pregunta que me queda, ¿no? En primer lugar, eh, respecto a estos mecanismos bueno, sería cómico hacia afuera, el humor hacia adentro, digamos, o sea, la autodegradación. Ahora, ese mismo, creo que todos hemos visto ya la serie esa Adolescence, ¿no? Adolescencia, como, digamos, de alguna manera ahí no se cumplía evidentemente la autodegradación, era pura degradación, sí que eso fuese algo gracioso. Y ahí, con respecto a lo que vos planteabas en la secuencia esta de Payaso, ¿verdad? Payaso es el personaje de Fútbol o Muerte, Ujú. Di Payaso, como una forma, siguiendo a girar la mediada, digamos, a través de un personaje, ¿sí? De chivo expiatorio de la piba. Y en los otros sí que son directas. Y yo podría pensar también que esa distinción es floja o no, no sé, bueno, por supuesto, yo no soy ni payaso, pero yo tampoco soy sustancialmente, también estoy en una posición en la cual soy una especie de mediador, y mucho más si estoy en las redes. Esa chica o eso no dejan, están actuando, no están actuando no se ponen un traje verde, pero lo mismo creo yo que la parte de esta cuestión, de este mecanismo, es eso, es actuar, siempre es o mediado o no mediado. En realidad, creería que yo que esa distinción no es tan útil, o al menos habría que hacer una distinción. Se escuda en un personaje que se llama distinto, pero hay como un juego ahí, me parece que es interesante y que, bueno, juega por ahí, ¿no? Y eso sí me parecía importante porque tiene que ver con la unificación. Y la última cosa es, em, a veces en los análisis de esto me parece como que vos lo planteas todo como estrategia etológica, no sé cómo decírtelo. O sea, mi amigo me mandó este audio para autodegradarse y así, no sé si me explico, y así generar un vínculo para que después trabajemos. Es como si fuese, yo no sé si somos tan racionales y y bueno, y esta se degrada y este se autodegrada para poder, parece que estuviese viendo Gorila en la niebla, a veces, ¿no? Esto lo estoy diciendo, pero parece que a veces el análisis pareciera que vos como observador tenés un lugar privilegiado. Pensaría en una cuestión como de esto de razones latentes, bueno, un montón de cuestiones, pero parecía como que vos tenés un lugar privilegiado, entonces, y que todos tienen como estrategia, ¿sí? Entonces te quería preguntar sobre esa ontología o ese marco teórico, porque que es distinto al del rito, etcétera, sino que aquí como que cada uno tiene, a menos que vea el rito como algo que hace algo y que vos lo explicás desde otro punto de vista, que no es el del rito. Entonces la finalidad no es hacer reír, sino generar el vínculo con y de esa manera, y riéndome a mí mismo, soy como el gorila que se agacha un poquito para, no sé si me explico, para que el otro no vea que no hay ofensa. Yo me río de mí mismo, tranquilo. O sea, puede ser, pero digo, solamente unas palabras sobre eso. Gracias. Bien. Ya, ¿Alguna cosa y más ahí tenemos, o...? ahí tenemos un paquete, ya creo, no hay otra. Y de última, sí que. Ok. Bueno, a ver, arranco entonces por Laura, creo que fue la primera. Sí, la primera cosa que efectivamente lo que estamos llamando acá mecanismo humorístico de autodegradación, como una especie de violencia que se lanza sobre el propio enunciador, está claro que no es una violencia en términos del masoquismo, en términos de un daño real que se hace el sujeto. Está claro que no lo es. No deja de ser una autoagresión de todas maneras. No deja de ser un maldecirse. No deja de ser un despojarse de la dignidad.
a mí me viene siempre a la cabeza, y esto que vos mencionabas de Lizzie Tagliani, va en la misma dirección de lo que hacía Enrique Pinti. Vos sos muy jovencito, no sé si lo conociste, si escuchaste a Enrique Pinti, pero Enrique Pinti terminaba su monólogo de salsa criolla contándole al público cómo él había descubierto su vocación de humorista. Y él contaba que en su infancia había padecido toda la vida bullying por parte de sus compañeros, que lo trataban de gordo, de marica, qué sé yo, que fuere. Y los padres que no lo contienen, un día él frente a un espejo llorando, preguntándose por qué le hacen estas cosas horribles a él, por qué le dicen estas cosas, él cuenta que un día tuvo un golpe de lucidez y frente al espejo, a la pregunta ¿por qué me hacen esto? Él se respondió porque sos una mierda, porque sos una cagada, ¿cómo no se van a reír de vos? Y entonces dice que el año siguiente, cuando arrancó el colegio, entró a los gritos diciendo llegó la bola de grasa. Espero que hayan reforzado bien los bancos, porque los pedos que me voy a tirar este año van a ser terribles. Entonces dice que a partir de entonces, y lo dice literal, se acabó la joda. Dice, no me dijeron nunca más nada. ¿Qué me podían decir si yo ya me había dicho todo? ¿No? Está en la misma idea. Digo, él está reconociendo que se dijo todo también. Por supuesto, su autoagresión no lo hace llorar, como la que le hacen sus compañeros al principio. Es una autoagresión que clausura. Por eso decimos que parece que estuviera como clausurando el circuito agresor, este mecanismo, ¿sí? Hay algo de que tapona en algún sentido, ¿sí? Pero digo, creo que sí, que efectivamente la violencia no es exactamente la misma y es una violencia que está siempre emplazada en lo reidero, tanto la degradación cómica como la humorística. ¿Sí? La degradación cómica que te hace un otro cuando no es consensuada, cuando el otro se burla de vos sin que vos te prestes, es dañina, es dolorosa, es infame, etcétera, etcétera, etcétera. No deja de ser una degradación cómica, pero es una degradación en la cual no está consensuada. Distinta a la degradación cómica consensuada, donde vos te prestás a un juego para que te degraden. Eso, hay grupos que hacen eso también, ¿no? Grupos, digamos, personas que, amigos entre sí que juegan a eso, a denigrarse unos a otros y está establecido ese criterio. Y no deja de ser una agresión, ¿sí? Y es una agresión de todas maneras en el marco de una lógica en donde está claro el espacio seguro para poder hacerlo, ¿sí? Que por fuera de ese marco sería claramente inaceptable, ¿sí? Entonces yo creo que hay dos cosas. Primero, como decía, creo que Cecilia, Cecilia fue la que lo dijo, me parece, el tema del contexto. Es clave el contexto humorístico, el contexto de la sala de teatro en la que Pinti cuenta esto, el contexto en el cual Liz Italiani contará esto. Digo, los contextos son importantes, por supuesto. Ahora, esto se puede actuar por fuera de un contexto que esté llamado a la situación humorística de manera canónica. Cuando Pinti hace eso, en el día de la clase, de creerle a Pinti que hizo eso efectivamente, eh, yo no estoy seguro, y probablemente no pasó que hiciera reír a sus compañeros con eso, pero ahí los cayó simplemente. Puede ser, no lo sé, no lo sabemos, estamos especulando. Pero digo, sigue sin ser el contexto humorístico se enuncia solamente discursivamente. No está dado, no hay una obra de teatro, no hay una tarima, no hay un cartel que dice hoy Pinti va a hacer un par de chistes. No, digo, es una situación completamente cotidiana e imprevista, ¿sí? En donde él actúa humorístico, él construye el escenario humorístico para poder congraciarse con sus compañeros, ofreciéndose como la víctima de chivo expiatorio que él ya de hecho es para su grupo, pero mostrando que él también es parte de ese grupo que se autoagrede, ¿sí? Yo también soy parte de la misma gente que se burla de este chivo expiatorio, que en este caso coincide que soy yo, básicamente. ¿Sí? Esta es la primera cuestión. Gracias, Pero Juan. sí, está claro que en esta simbolización, en esta resignificación, no es una violencia a secas, no es un daño a secas, no es una agresión gratuita, como la agresión consensuada no es la misma que la agresión no consensuada. Eso estamos de acuerdo. Sí, ibas a decir algo, Laura, perdóname. Muchas gracias por tu respuesta y por tu presentación. Muy Ah, interesante y nos deja no, pensando nada, bastante, sobre todo en este contexto. me Gracias. alegro mucho. Muchas gracias a vos. Bueno, y para responder a Vitec, a ver, la primera cosa importante que tengo que mencionar es que
las ausencias de Wittgenstein a las que se han hecho referencia van de la mano simplemente de que no han pretendido estar. Digo, es así de simple. Yo no vengo de un marco wittgensteiniano, no lo sigo a Wittgenstein, y no pretendo de ninguna manera incorporarlo. Vengo de otro marco de referencia teórico, y no me parece ni peor ni mejor, es distinto simplemente. Eh, sí es verdad lo que dice Vitek, que el fenómeno que estoy analizando se presta a un análisis multidimensional, multidisciplinar, antropológico, psicológico, lingüístico, eso por supuesto. He pretendido abordarlo desde el marco en el que yo lo abordo, que es la semiótica narrativa. Yo me dedico al campo de la semiótica narrativa y no soy filósofo, no soy lingüista específicamente, con lo cual no podría meterme en ese tipo de análisis tan específicos. Me dedico a la investigación de las formas cómicas, que es lo que hago. Así que en primer lugar no ha sido una ausencia de desprolijidad, no ha sido una ausencia porque no me dio el tiempo, es una decisión epistemológica, es la manera en la que yo recorto el objeto, epistemológica, metodológica y ontológica si uno quiere también. En cuanto a la pertinencia de la obra de Girard, yo confieso que soy un lector en general, no solamente con Girard, en general, bastante irreverente y bastante heterodoxo para leer los autores. Me tiene bastante sin cuidado si Girard está muy próximo a Freud o no, lo cual no me consta demasiado porque en el propio texto que estoy citando lo cuestiona bastante a Freud. Y hace una crítica bastante importante a la propuesta psicoanalítica, eso para como referencia en particular. Pero aun si así fuera, me interesa lo que propone, si me parece interesante para pensar temas. No me tiene bastante sin cuidado, la verdad, si está cerca de cierta escuela que está mal conceptualizada, no me importa mucho, la verdad. Y en cuanto a la cuestión de lo comprobable o no comprobable empíricamente, entiendo que como Vitek viene de un marco muy wittgensteiniano asociado al positivismo lógico, que no es mi marco epistemológico, yo vengo de otro marco distinto, que, por ejemplo, habilita lo que llamamos la perspectiva hermenéutica. Entiendo que hay otras formas de comprobar empíricamente que no tienen que ver con la verificación positivista, a la cual entiendo que él está refiriendo, porque es la que le acusa el psicoanálisis en particular, y el psicoanálisis tiene manera también de comprobar ciertos enunciados, bajo ciertas reglas. Así que, en principio, tampoco me preocupa demasiado. Lo que yo entiendo que tomo de Girard creo que sí es comprobable, porque no estoy pretendiendo meterme en las representaciones subjetivísimas e inconmensurables de los que están enunciando, sino describiendo circunstancias, conductas, enunciados, cosas que ocurren, relaciones que se dan, estructuras que están apareciendo, y todo eso es bastante empírico, realmente. Así que, en principio, bueno, eso es lo que diría en relación con la perspectiva wittgensteiniana y con la cuestión de si Girard es pertinente o no. En todo caso, si es pertinente o no Girard, insisto, es una intuición solamente, no estoy pretendiendo haber dictado cátedra diciendo estudien de acá en adelante a Girard. Me parece que es interesante, a mí me resultó sugerente, a mí me hizo pensar un montón de cosas. Si a usted no le interesa, está en todo su derecho de no interesarse por Girard para este tipo de temas. Me entiendo perfectamente. A mí me resultó interesante, pero también tiene que ver con el marco desde el cual yo estoy hablando y desde el cual a mí me interesa. Yo vengo más desde un marco de la semiótica narrativa y Girard tiene cosas interesantes viniendo desde ese marco. Así que bueno, esa es un poco la parte de respuesta para Vitek. En cuanto a la cuestión que me planteaba Cecilia de los contextos, sí, por supuesto, Cecilia, eh, quizás no fui todo lo prolijo que debí ser, pero cuando en los cuales está el meme, en los cuales está el reel del video, en el cual por supuesto está el programa de radio también, por supuesto que esos emplazamientos definen, instituyen el carácter de lo reidero de manera evidente, ¿sí? No hay forma en el que eso pueda ocurrir sin ese marco, sin ese emplazamiento, ¿sí? Ahora, eso no impide que lo que ocurre internamente en el emplazamiento no tenga una estructura definida y que no tenga una estructura relativamente invariante a la que tiene cualquier episodio reidero en cualquier otro tipo de emplazamientos también. Es decir, lo reidero no es solo una cuestión singular que se dio en un contexto que nunca más se podrá repetir, sino que la operación reidera, tal como la entendemos los que nos estamos dedicando a esto, responde a ciertas estructuras, a ciertas formalidades, ciertas maneras de organizar un material, y eso no depende tanto ya de los contextos, sino de las maneras de combinar el material.
Que yo acá no me detuve en eso por cuestiones de tiempo únicamente. A quien le interese le puedo recomendar mis textos. Yo me dedico especialmente a ese tema, a lo que es la descripción de las formas narrativas vinculadas con lo cómico. Pero sí estoy completamente de acuerdo, Cecilia, que está claro que el contexto es clave. Nadie deja de reconocer que el contexto es fundamental para poder constituir enunciativamente, o como lo llama un colega mío, Fraticelli, habilitar metaenunciativamente el ámbito de lo reidero para habilitar actitudes reideras. ¿Sí? Esto quiere decir en sencillo, prepárate porque va chiste. No me tomes en serio porque todo lo que te voy a decir a partir de acá va a ser chiste, ¿no? Eso obviamente que predispone al enunciatario de una manera distinta, pero eso no implica que el chiste no tenga una estructura. Son dos cosas distintas. ¿Sí? No todo depende del contexto, quiere decir esto. Hay cosas que, por supuesto, que dependen un montón del contexto, de cómo se interpretan sobre todo. Pero la estructura, lo que singulariza una forma cómica, no necesariamente depende de un contexto, o en todo caso, depende del contexto, de cómo se lo interpreta, pero también del modo de combinarse, que sí es transversal a diferentes contextos. Perdón, ¿y esa nueva combinación no crearía un nuevo contexto? Donde ya estás dentro Sí, pero de... en tanto la forma de combinar particularmente empieza a ser transversal a diversos contextos, entonces decir que depende de un contexto se desdibuja un poco. Sí, entiendo, pero la verdad es que si vos encontrás una estructura invariante en algo, terminás diciendo, bueno, sí, por supuesto que todo depende todo en alguna medida depende de un contexto, lo sabemos todos, esto está claro. El asunto es si todo depende de un contexto de manera tal que no hay nada que se conserve de un contexto a otro. Y esto es lo que yo creo que no es tan cierto. Yo creo que en lo que tiene que ver con las operaciones discursivas y narrativas vinculadas con lo reidero, hay ciertas cuestiones que se van transversalizando. Aun cuando hay ciertas cuestiones que sí dependen de este contexto específico, por supuesto. Muchas gracias, gracias. No, por favor. Y me quedaba Santiago. Sí, Santiago, coincido con vos en la distinción de lo indirecto y lo directo. Dudé bastante en hacerla, pero sigo creyendo que hay que hacer alguna distinción. Seguramente fue torpe y seguramente no fue apropiada, porque no es la misma cuestión usar a un personaje de manera evidente y enunciada que no usarlo. Yo entiendo lo que decís, lo comparto y también lo admito. Un internauta, cuando interactúa en el espacio de las redes, es una especie de avatar. Lo sabemos todos a esto. Por eso es que en el anonimato uno puede hacer cosas que no hace en la vida en donde deja de ser anónimo. Es cierto todo eso. Y uno puede decir que es una especie de personificación, finalmente, tu nombre, tu avatar, tu usuario, y que no sos realmente vos. Es verdad, todo eso es cierto. Pero entonces hay que hacer una distinción dentro de lo metaenunciativo, en donde en el programa de Fútbol o Muerte sí se construye un personaje de manera explícita, mientras que el enunciador del comentario no ha construido un personaje, pretende ser él mismo metaenunciativamente. Y me parece que hay que hacer un poco esa distinción. Por ahí fue torpe, por ahí es poco clara y sucia, pero hay que hacer una distinción porque me parece que no es lo mismo. Hay una teatralización muy evidente en el extroyectar a un personaje para hacerlo chivo expiatorio versus el hacer que soy yo el chivo expiatorio. No, no es lo mismo. Pero capaz que Me sea el parece que mismo, no. quizás sea el contexto mismo, porque, por ejemplo, en la misma radio, Peto Mena Hembra hace y es él un poco, es un personaje de él, de sí mismo, que a veces incluso los personajes esos desbordan hacia la vida, digamos. Entonces, a eso me refiero. Por eso es un caso muy Sí, grueso, sí, digamos, que alguien se pone, además es di payaso, pero al mismo tiempo. Sí, es como que hay una complicidad que se genera ahí meta enunciativamente, sí, sí, por etcétera, supuesto. por sí sola, digamos, si querés, que es lo que dice, que creo que la Ceci dice el Por contexto. El supuesto. contexto es el que marca la escena, digamos. Y de hecho no deja de ser cierto que en ese mecanismo de reírse de que pone en evidencia que la diferenciación es débil, está puesta también en lo que él dice. Yo finalmente como persona no me siento identificado, pero como hincha de fútbol sí. Hay un juego también de
idas y vueltas, y esto que vos mencionás, ¿no? Los momentos de lo que yo llamaba el año pasado los derrapes, ¿no? Esos desbordes en donde se quiebra la cuarta pared de alguna manera, tienen que ver también con eso. Pero no deja de ser también una, necesario metodológicamente al menos, distinguir la operación narrativa ficcional de poner a un personaje caricaturizado de no ponerlo. Yo creo que hay que hacer esa distinción. Después podemos discutir si el usuario de Internet es un avatar o no es un avatar, es realmente él o no es él, si es ella o no es ella. Sí, por supuesto que además, ¿quién me dice a mí que las que figuran como usuarias mujeres son realmente usuarias mujeres por ahí? No, yo digo, Todo eso lo puede que ser digo que es cierto. fuerte es decir, no la parte de inmediato, sino lo inmediato. Esa es la parte fuerte, me parece. Es decir, fuerte de que no haya mediación ahí, digamos, y que sea inmediato. No, por eso, por eso te digo, por ahí fui torpe en la manera de enunciarlo. Yo no digo que no haya ninguna mediación, claramente la hay. Pero digo, en todo caso hay que hacer esta distinción en donde hay una segunda mediación en todo caso, en la fútbol o muerte, que no aparece en el comentario. Y esa segunda mediación es usar a un personaje ficcional, cosa que el usuario no está usando. Se queda con la primera mediación únicamente. Ahí, si querés podemos hablar de mediación y metamediación. Ponele. Una mediación de segundo nivel, si querés. Y en cuanto al tema de lo que mencionabas de la intencionalidad, a partir del comentario de este compañero, sí, a ver, yo no pretendí decir que estoy en la cabeza de la gente para saber qué es lo que quiere, y tampoco me estoy creyendo de que toda persona que en la vida espontánea usa un recurso humorístico, sí hay que para mí hay que distinguir al profesional reidero de la persona que se sirve del humor para la vida social. Son dos cosas distintas. El profesional del humor, el profesional cómico, claramente tienen bastante más noción y bastante más conciencia, aunque sea más intuitiva y no necesariamente técnica y racional y académica, de los mecanismos que está poniendo en juego. Ahora, nosotros en la vida común, cuando usamos estos recursos, y cuando mi amigo usa ese recurso, yo no estoy diciendo que él tuvo la intención de usar el humor para acercarse conmigo. Digo que lo hace. Digo que se quiere acercar a mí y me manda algo que tiene que ver con lo que yo estoy entendiendo que es un recurso humorístico de autodegradación. Yo no sé si él Pero es no deja de ser consciente no deja de ser una especie de de, eso, yo no sé si él tiene la intención de, pero vos lo a eso lees, me refería. vos lees como una especie de, como una racionalidad, como el homo económico, no el homo reidero, que de alguna manera ahí hay como que se está, me parece que puede ser, ¿no? ¿No? Pero digo, como si fuese que detrás, en tu análisis, como digo, que vos aprovechas todo y bien, en tu análisis como que está escalando y fascinante, ¿no? Y entonces eso, por ahí como que, sí, bueno, fíjense cómo cuando se autodegrada para identificarse y degrada para, o sea, es como un análisis como muy redondo a veces, en ese sentido, y me parece que con lo de tu amigo es como que hay una intención, vos lees una racionalidad de la risa, una racionalidad cómica, o no sé cómo le diría reidera, no sé, por detrás quizá, en cierto sentido, y quizá también como yo, por, por, por vicio profesional, digamos, ya veo todo así, sí. Es decir, yo, que cuando estudio y lo que estudiamos nosotros tiene que ver con... O sea, cuando uno lee, por ejemplo, Goffman, no puede evitar después andar viendo y buscando situaciones micro de estigma, esta desacreditabilidad, o sea, son cosas que derraman a veces. Eso iba, ¿no? Sí, a ver, quizás, digo, también es una cuestión quizás terminológica. Cuando hablamos de intención, yo estoy usando usando la categoría, una categoría especial de intención que la tomo de Eco, cuando usa la idea de la intención de la obra. No estoy pretendiendo, del obrado o de la acción, no estoy pretendiendo meterme en la intención del enunciador, de meterme en su cabeza qué quiso decir realmente él. Eso sí, por supuesto que yo no estoy pretendiendo que todo es redondo y que es clarísimo. Digo que cuando uno pone en escena cosas, las cosas que están son significativas en función de ciertas operaciones y estructuras que están dando vueltas y que hacen que, al margen de lo que uno ha querido decir, pasan cosas y el otro las va a recibir independientemente de la intención que ha tenido quien las ha enunciado originalmente. Y esa intención de la obra es lo que yo pretendo analizar. Yo no estoy diciendo que mi amigo hace esto a conciencia, no estoy diciendo que el varón que responde es porque quiere aproximarse a las mujeres y porque quiere unificar. No, digo que lo hace, digo que en el fondo es un dispositivo de aproximación. Hay algo en donde se aproximan, hay algo en donde suena que está
achicándose esa grieta. Eso es lo que yo estoy diciendo. Esa es mi interpretación, por lo menos. No estoy queriendo decir que hay una intención explícita de hacer eso. Digo que percibo yo una fuerza en dirección opuesta a la diferenciación cómica, que va asociada a excluir a ese grupo otro. Y esta va asociada, en cambio, parece a, no, déjame pertenecer. Es eso. No digo que esté en la intención del que está realmente respondiendo, que por ahí no sabe por qué lo está haciendo, simplemente responde gracias. Digo, y ahí comparto con vos, hay cosas que se hacen y que no son tan redondas y tan claras y no somos todos tan racionales y todo el mundo sabe lo que está haciendo plenamente. No, pero en la manera en la que se operan los discursos, hay abrochamientos que están operando y que uno hermenéuticamente puede tratar de interpelarlos. Y eso es lo que yo trato de hacer. ¿Estás muteado, Sí, Ayrton? bueno, muchísimas gracias, Juan. Fascinante desmenuzar todo Bueno, me esto. alegro. Gracias a ustedes por Además, escucharme, por la yo paciencia. empecé a ver fútbol o muerte a partir de que la vez pasada vos lo habías presentado. Y empezó ahora de vuelta, y ahora la piba se la ve. A esto que está ahora ya no está desenfocada. Bueno, interesante. Así que bueno, en la próxima, siguiendo este hilo conductor que sería la vida misma, Matthews va a exponer sobre Foucault. ¿Sí? Hacemos el flyer y bueno, le agradecemos muchísimo a Juan y nos vemos. Esto va a estar Bueno, muchas grabado y gracias va a a quedar ustedes, gracias por los comentarios, gracias por las subido. preguntas que también me han dejado pensando. Sí, 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 sí. Bien, Además, la idea es siempre que son constructivas todas las intervenciones, ¿no? Nos vemos. nos vemos.